Bien. ¿Ya, Juanita? Sí. Ya. El tema es, como decía, la historia de la Biblia. Historia de la Biblia. Y para empezar, podríamos leer un favor. Maritza, un poco leer Juan, el Evangelio de Juan 20, versículo 31. Esto está escrito para que creáis que Jesús existe, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gran Felipe. Dice, estas cosas, o sea, el Señor Jesucristo hizo muchas cosas, pero estas, las que tenemos en la Biblia, así escritas, dicen, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? Para que creamos en el Señor Jesucristo. O sea, el propósito de la Escritura es eso, que creamos en el Señor. ¿Y qué va a pasar? Dice, para que creyendo tengamos vida eterna. O sea, la Escritura tiene dos propósitos, ¿no? Creer en el Señor Jesucristo, todo lo que se dice de Él. Y si eso pasa, o sea, si creemos en todo lo que dice la Escritura del Señor Jesucristo, lo que va a suceder es que vamos a tener vida eterna. Entonces, ese es el propósito de las Escrituras. No fueron escritas nomás para que alguien las lea y, como algunos dicen, es una joya de la literatura. Los que piensan así se van a condenar y van a ir al infierno. Porque la Biblia, si bien es cierto, literalmente es una joya, pero ese no es su objetivo. No fue escrito para eso. Fue escrito para que tengamos vida eterna. Entonces, teniendo en cuenta esto, ahora sí voy por la historia. Como digo, en lo que los hermanos pueden aportar todos, sería estupendo, ¿no? Entonces, la Biblia, o sea, originalmente, es decir, en el idioma hebreo, estaba escrita pero en tres partes. O sea, cuando hablamos del tiempo de David, por ejemplo, ¿no? En el tiempo de David, la Biblia tenía tres partes. Una era la ley, o que los judíos llaman Torah, es la ley, ¿no? Y la segunda parte era de los profetas, toda la escritura de los profetas. ¿Hola? Y la tercera parte es de los demás escritos, los históricos, ¿no? Entonces, en ese tiempo el escritor estaba así, dividido entre Torah, la ley, los profetas y los otros escritos históricos, poéticos, ¿no? Entonces, así estaba la Biblia y todo era en hebreo. Pero pasado el tiempo, Israel se dividió, sabemos que se dividió, entonces Siria sitió a Israel, en la parte norte, los 10 tribus, y Babilonia sitió a Judá, y de ahí llevaron a Daniel, a todos a Babilonia, a todo lo que conocemos, ¿no? Entonces, y en el tiempo, ellos, al ser dispersados, ¿no? Pero ellos llevaban sus escrituras, o sea, iban, pero llevando sus escritos. Ahora hay que comprender que en esos tiempos no era como cargar un libro ahora, ¿no? Y ahora, pues, hasta en un celular tenemos todo. Pero en ese tiempo, cargar con las escrituras era todo una logística, sí, porque eran pergaminos, eran escritos en pieles de animales consagrados, animales limpios. O sea, no podía escribir en cuero de animales inmundos. Por ejemplo, un cerdo, en su cuero no se podía escribir. Entonces, todo esto fue escrito en cuero de animales limpios. Entonces,
si hacemos un ejemplo de escribir el primer versículo de la Biblia, es Génesis, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para escribir eso, o sea, es todo un tema, porque no es que podía escribir corrido, no es de un cuero, poner luego N, o sea, él, ¿no? Y en otro, él, ¿no? Y en otro, el principio, o sea, escribir un versículo tomaba su espacio, ¿no? Su tiempo. Entonces, tener todo un libro era, por eso que se hacían rollos, o sea, rollos de pergaminos, rollos de escrituras, ¿no? Porque así era, o sea, toda la escritura, como es amplia, está en el rollo. Entonces, así como ellos se movilizaban cuando eran deportados, eran llevados a un lugar, y en esos lugares hacían su centro de reunión, donde se leían el hebreo, sus escritos, las escrituras, ¿no? En ese tiempo no se le decía la Biblia, pero las escrituras ellos lo leían. Y era considerado por los sacerdotes, ¿no? Entonces, pero pasado el tiempo, y acá es donde ya sí tocamos un punto importante o principal, digamos. Ya llegamos al tiempo de Esdras, el sacerdote Esdras, que la vez pasada leímos algo sobre Esdras. Entonces, Nehemías construye el templo, la ciudad, ¿no? Nehemías hace la parte física, pero Esdras hace la parte espiritual. Y entonces Esdras unifica las escrituras. O sea, estaba, como decía al principio, la ley, ¿no? Los profetas, los otros escritos, Jeremías lo unifica. O sea, y a partir de Jeremías, perdón, de Esdras, a partir de Esdras, ya los escritos tienen un correlato. O sea, Esdras ordena y ya él lo conocen como el canon. O sea, y el canon traducido es lista, una lista de libros, ¿no? Entonces él hace el canon. Dice que el significado de canon era una vara que tenía una medida. Entonces, parece que al decir canon es como que hay un espacio, ¿no? Que se forma y donde cabe el canon, o sea, toda la lista de las escrituras. Entonces, Esdras es el que ordena. Y eso sucede 400 años antes del Señor Jesucristo, aproximadamente, ¿no? Puede ser años más, pero es 400 años. Antes de que venga el Señor Jesucristo, Esdras hace todo este ordenamiento, ¿no? Entonces, y por eso que en la Biblia leemos que Esdras leyó las escrituras entre el pueblo y todo, ¿no? Porque él es el que ordena esto. Entonces, como digo, es 400 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Desde ahí está la Biblia ordenada, lo que podemos llamar el Antiguo Testamento, ¿no? Desde Génesis a Malaquías, Esdras ordena esto. Entonces, ya ha llegado 150 años más, o sea, 200 años, 250 años antes del Señor Jesucristo, ¿no? Se forma la Biblioteca de Alejandría, que se considera una maravilla del mundo antiguo. Entonces, en esta biblioteca se recopilaba todos los libros o toda la literatura importante, ¿no? Hasta donde alcanzaba el dominio del Imperio griego, se llevaba ahí, ¿no? Hasta esta biblioteca, todos los escritos. Y Ptolomeo, que era un rey, ¿no? Él es el que dice, pero ¿qué falta? Y dicen pues que falta el libro de los judíos, porque todo está escrito en hebreo. Entonces él dice, bueno, pero tenemos que traerla a nuestra biblioteca, ¿no? Y para eso, Ptolomeo
coordina con los judíos de ese momento y les pide que reúnan 6 personas de cada tribu, 6 de cada tribu. Como son 12 los judíos, 12 tribus, él pide 6 de cada uno, entonces se hace 72, ¿no? 72 entendidos. ¿Qué cosa hacen estos 72? Traducen la Biblia del hebreo al griego para que esté en la biblioteca de Alejandría. De estos 72 que toman el nombre de Septaginta, que en realidad aquí dice 70, ¿no? Pero en realidad no fueron 70, sino 72, sino que se le conoce como Septaginta para determinar que fueron 70 los que hicieron esta traducción del hebreo al griego. Entonces, dicen que se fueron 70 días en hacerlo. 72 días se van a hacer. Entonces, después de ese tiempo ya tenían la Biblia o las antiguas escrituras traducidas al griego. Ahí en Alejandría. Entonces ya tenemos, y eso como repite, 250 años antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. Ya existía la Septaginta, ¿no? Y por eso es que nuestro Jesucristo, cuando él vino, él habla en arameo, que es el idioma coloquial, pero las escrituras se hacían en hebreo y más en griego. Nuestro Jesucristo llega ya aquí a estar entre nosotros, se escribía en griego. Por eso que los evangelios, ¿no? Las cartas de Pablo fueron escritas en griego, para que se entienda en todo el imperio. Bueno, primero el imperio griego, ¿no? Pero cuando viene el Señor estaba el imperio romano, pero el griego es algo que se hablaba en todos lados. Y por eso que Pablo sabía el idioma griego, hebreo y latín. Pablo era erudito en esos idiomas. Entonces, por eso es que se escribía ya en griego en ese tiempo. Bueno, ¿hasta ahí estamos claros o están dormidos? Ya. No. Lo que sí, Díganme a Lorenzo. Ptolomeo, ¿cómo fue lo Ptolomeo que hizo con Esdras? Porque No. ellos dicen que era una Septuaginta, y la Septuaginta era, claro que fueron como 70 judíos a Alejandría, hicieron traducción, los llamó, no me acuerdo cómo se llama el emperador que digo, somos Ptolomeo, no me acuerdo. Ptolomeo, sí, Ptolomeo. No me acuerdo. Ptolomeo, sí. Entonces, Ptolomeo era el que los mandó a llamar, ¿no? Sí. Sí. No, lo que pasa es que él no habla con Esdras, Ptolomeo, porque Esdras ya no estaba ya, sino como los que continuaron a Esdras, ¿no? Los sacerdotes que continuaron, porque pasaron como 150 años después de Esdras. Esdras se vio ordenado, pero pasan 150 años y Ptolomeo es que dice, si es que en Alejandría, ¿no? Nuestra biblioteca, que es una maravilla, no puede faltar este documento, que es de los judíos, ¿no? Que es importante. Entonces, él es el que le pide a los judíos a que reúnan 72 entendidos y que sean los que traduzcan del hebreo al griego, ¿no? Y eso es lo que sucede 250 años antes del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, pero ya ha venido el Señor Jesucristo, sabemos, pues, ¿no? Que los apóstoles casi fueron escribiendo sus evangelios, pero posterior al Señor Jesucristo, o sea, cuando Él asciende a los cielos. No es que en el momento que Él estaba aquí escribiendo, no. Después comenzaron a escribir, ¿no? Y es así que por 300 años estaban dispersos las cartas, los evangelios, todas las escrituras, y ya estaban en griego, pero estaban dispersas. O sea, no es que la tenían todo ordenadito, no. Y justamente en este lapso de tiempo, esos 300 años, ya después del Señor Jesucristo, los primeros 300 años,
es que la religión oficial, ¿no?, de Roma, en ese momento era el Imperio Romano, introduce escritos como el Evangelio según San Judas o según María Magdalena, y la intención de hacer eso es para crear confusión, como las cartas y los evangelios estaban dispersos, entonces incluían eso para que pueda haber más confusión. Pero pasado los 300 años, viene pues con el rey, con Constantino, ¿no? Que es el que a la invasión turca, que él es como que encargado del imperio, pero al caer su imperio entonces se dispersa más, ¿no? Y todo se dispersa más. Pero él es el que trata de unir, o sea, mejor dicho, oficialmente hacer una iglesia. Busca a los cristianos y con la unión de algunos de ellos se forma la iglesia católica, ¿no? Pero las escrituras siguen dispersas, ¿sí? Entonces, en el siglo, es el mismo siglo 300, pero en el 97, o sea, 397, es donde hace un concilio que se llama de Cartago, el concilio de Cartago, en el 397. Entonces, en este concilio es donde unifican estas escrituras que estaban dispersas. O sea, no todas las cartas de Pablo, de los apóstoles, entonces unifican en este concilio. Pero ahí solamente aceptan 26 de las escrituras, o sea, porque el llamado Nuevo Testamento son 27 libros, ¿no? Pero ellos solamente aceptan 26. ¿Y por qué? Porque dicen que el Apocalipsis no lo consideran como parte de esas escrituras, porque si no, eso no se entiende, no lo podemos asumir como parte de este compendio porque es diferente, ¿no? No se entiende, así que eso no lo podemos aceptar. Entonces ellos no lo aceptan al Apocalipsis por parte en ese concilio que hacen en el 397. Pero sí aceptan los otros 26, ¿no? Entonces ya está unida la 26. Y en el 419, recién ahí, admiten al Apocalipsis como parte de todo el compendio, ¿no? Pero en el 405, ¿no?, en el año 405, es donde le encarga a Jerónimo, Jerónimo, para que él pueda traducir la Biblia del griego, como yo tenía el griego, tanto el antiguo, que hecho por la Septuaginta, o sea, 70, ¿no?, más lo que ya habían acordado en este concilio de Cartago, ya tenían ya las escrituras en griego. Pero entonces le piden a Jerónimo para que traduzca a latín. Y latín del pueblo, ¿no? Entonces, por eso que él le traduce a la Vulgata latina, o sea, porque es Vulgata de vulgar, o sea, pueblo, lenguaje de pueblo. Entonces, Jerónimo hace esa traducción a latín. Entonces ya tenemos ahí la Biblia en hebreo originalmente, en griego y en latín, ¿no? Entonces, y todo eso hasta el 405, digamos esto. Como digo, el 419 admiten el Apocalipsis como parte de la Biblia. Pero, y eso así continúa, y en el 906, perdón, en el 600, en el año 600, o siglo 6, ¿no? 600 es donde empieza el Islam. Con Mahoma y todos ellos empieza el Islam. Y eso va hasta en adelante, ¿no? Entonces, hasta el siglo XI, o sea, 1100, después de 1100, como que hay a uno le llaman una etapa de silencio, ¿no? Porque como que no hay mayor
actividad, ¿no? Pero no era tan cierto porque al haber el Islam, al aparecer el Islam, los judíos piadosos, que se les conoce como masoréticos, los masoréticos, ellos empiezan a preservar sus escritos, o sea, lo que había hecho Esdras, entonces ellos también escriben o sea, preservan los escritos y también escriben ordenándolo, y toda escritura lo guardan, o sea, ellos se encargan de cuidar, ¿no? Porque en el año, o sea, en el siglo XI empiezan las cruzadas, las guerras. Entonces, ante esos movimientos, y como en ese momento Israel estaba invadido por los turcos también, entonces ellos cuidan sus escritos y los esconden, tratan de preservar, los preservan, ¿no? Todos sus escritos. Y entonces, eso sucede como digo en el siglo XI, ¿no? Donde ocurre todo esto, pero esos masoréticos guardan las escrituras. Ya en el 1300 es donde empieza a haber una corriente para traducir la Biblia a otros idiomas. En ese siglo, en el 13, o sea, 1314, en el siglo XIV, 1300, es que un profesor inglés, John Williams es un profesor que conocía varios idiomas, entre ellos el griego. Él, al convertirse al Señor, él decide traducir la Biblia del griego al inglés. Y lo hace, ¿no? Pero la Iglesia Católica siempre se ha opuesto a que la Biblia sea difundida. O sea, ni en latín, que ya lo tenían traducido, dejaban que eso llegue a toda la gente. Y ahora que hermano John Williams lo traduce en inglés, tampoco, o sea, la Iglesia igual se opone a que sea difundido masivamente. Pero la intención de Williams era difundirlo. Entonces, la Iglesia Católica comienza toda la Biblia que puede y las quema, pues, ¿no? Y dice a los que distribuyen eso, también los amenazan con llevarlos a la Inquisición. Y de hallarlos culpables, la hoguera era su final, ¿no? Entonces, Williams sale de Inglaterra, cuando es perseguido sale, pero sus seguidores que han sido atrapados con la Biblia, varios de ellos han sido llevados a la hoguera, murieron, porque en ese tiempo la religión oficial consideraba herejía, que sacas la Biblia y comienza a enseñar que la Biblia dice. Entonces, para evitar eso, ellos quemaban a la gente, ¿no? Y tanto así dice que a Williams, dice la historia que él murió, ¿no?, fuera de Inglaterra, pero cuando encontraron su cadáver, o sea, fueron a buscar su cadáver, lo encontraron y lo quemaron el cadáver. O sea, era tal la furia, ¿no?, que ni porque está muerto lo dejaron, ¿no? A un muerto hay que quemarlo, ¿no? Y así fue, así hicieron con este hermano William. Y pero en ese tiempo es donde Gutenberg, ¿no?, aparece con la imprenta, pues, ¿no? En 1455. Él hace la primera impresión. Y lo primero que imprime es una Biblia. Pero lo imprimen en latín. Gutenberg es la Biblia que imprime es en latín. Y porque el latín, la religión oficial había dicho que para toda ceremonia se ha hecho en latín. Y bueno, nuestros bisabuelos aquí en Perú y en muchas partes, la misa la escuchaban en latín, porque esa fue la orden. Entonces Gutenberg lo tradujo al latín. Perdón, imprimió la Biblia
en latín. Pero ya era un avance, porque ya no lo tenían pues en cueros, en pergamino, sino ya voy a tener un libro. Pero estos hermanos, como John Williams, también, como digo, imprimían y buscaban que la gente lea la palabra de Dios. Traducían del griego al inglés. Pero ya con Gutenberg, cuando ya esto estaba en latín, ¿no? En un libro, entonces, pero antes no. No, un poco después de él, aparece otro hermano que es Tyndall, es William Tyndall, este hermano Tyndall, inglés también, pero comienza a, igual, en la Biblia, difundirla, ¿no? En Inglaterra. En eso que, igual que el anterior, él también es perseguido y deportado. Pero él fuera, o sea, no lo deportan, él fuga, porque si lo atrapan, igual la hoguera. Entonces, él cuando está fuera de Inglaterra, él sigue traduciendo la Biblia y enviaba a Inglaterra en sacos de harina. Dentro de los sacos de harina él mandaba Biblias. Entonces, en Inglaterra, por más que cuidaba los ingresos, ¿no? Pero igual había Biblias. O sea, ¿qué está pasando? Entonces, este hermano William Tyndall es el que hacía esto. Pero también ya un poco después aparece nuestro hermano Martín Lutero, y él saca sus 93, ¿no? Ensayos, y los publica. Entonces, tengo datos del 93, pero bueno, de repente por ahí varían los datos, ¿no? Pero siendo 93 o 95, pero él publica sus ensayos, ¿no? A lo cual la religión oficial le dice que se retracte, pues, ¿no? Y él le dice, yo me retracto si con la Biblia me muestra que esto es falso. Pero en ese tiempo, muy pocos conocían la Biblia, o sea, el común de gente se guiaba por las tradiciones. Entonces, pero Lutero, que tenía acceso a la Biblia, ¿no? Entonces él dice, si me muestran por la Biblia que estoy equivocado, yo me retracto. Pero no, eso no iba a pasar, ¿no? Pero entonces la religión oficial decía, tú eres hereje, porque estás sacando la Biblia y enseñas que la salvación es de gracia. Porque la doctrina católica enseña que la salvación es por obras. Si tú eres bueno, das a mendigos, te ayudas al que no tiene, y todo es bueno, ¿no? Pero ellos dicen, estás haciendo eso, tú vas a ir al cielo. La salvación es por obras, según la doctrina católica. Pero Lutero, la Biblia enseña que es de gracia. Lutero decía, no, esto es de gracia, por fe. Y él no se retractó. Entonces, pero la Iglesia Católica, que, bueno, la religión oficial que hizo, lo mandó preso. Dice, en ese tiempo dice que los castillos, todos tenían su casa, todos los castillos. Entonces él se envió a una cárcel, un castillo. Y entonces él estuvo preso ahí más de un año. Y en ese tiempo lo que él hizo es traducir la Biblia de latín al alemán. Y es así que ya la Biblia era traducida al inglés y había sido traducida al alemán con Lutero. Él no traduce al alemán mientras está preso. Y vemos cómo Dios usa hombres en todo tiempo, ¿no? Para que su palabra sea difundida. Y entonces Lutero ya lo tradujo al alemán. Y en esos años, un rey, Enrique VIII, Inglaterra, Enrique VIII, él, a este hermano Tyndall, lo busca desaparecer, ¿no? Con todas sus escrituras al inglés de la Biblia. Y
En ese afán, pero este Enrique VIII dice que ha sido de los peores reyes. Porque él, por ejemplo, si quería divorciarse, no le pedía divorcio a la esposa. Se la mandaba a matar y ya está. Ya estoy viudo, no puedo casar. O sea, él no hacía nada correcto, nada legal. Él, con su autoridad que tenía, hacía lo que le parecía. Entonces, su maldad era tal que la religión oficial lo excomulga. No, lo vamos a excomulgar. Entonces, cuando él se ve excomulgado, él dice, ¿qué cosa les fastidia a la religión oficial? Él dice, las Biblias. Ellos no quieren que la Biblia se masifique, ¿no? Entonces, él manda a que más bien se fabriquen más Biblias, se produzcan más Biblias. Y entonces, y en su tiempo de él se producen bastantes Biblias. Pero pasado el tiempo, él muere, pues, ¿no? Como todos. Y en el tiempo viene a sucederle otro rey, que se llama Jacobo. Entonces, este rey, cuando ve que la Biblia se difundía, ¿no? Él dice, bueno, pero hagamos una Biblia más estructurada, o sea, que no esté traducida así, como al parecer fue, sin seguir lineamientos correctos o rigurosos. Se dice, no, hagamos una Biblia mejor, mejor traducida. Y es así que él pide a 2 eruditos que, bueno, la verdad en este momento no me acuerdo los nombres, pero son 2 conocidos, y a esos 2 los suma 38, entonces 40 personas él, y les encarga que traduzcan la Biblia del griego, ¿no?, al inglés. Y de ahí tenemos la versión del King James. King James es la traducción en inglés de la Biblia que es más conocida. Pero el King James quiere decir rey Jacob, o Jacob. O sea, al final, ese rey como que también busca eso, ¿no? Pero al margen de que busque que esté su nombre ahí, pero él es el que impulsó a que esta Biblia sea de las más rigurosas. Entonces ahí donde ya llegamos a los años 1700, ¿no? En que ya tenemos una Biblia más estructurada, mejor estructurada. Y en París también se hicieron bastantes traducciones al francés de la Biblia. Tanto que Voltaire, cuando derrocan al rey, en Francia dice que en poco tiempo la Biblia va a desaparecer y que lo que se va a leer es mis escritos, los pensamientos de él. Pero vemos que su profecía fue al revés, ¿no? Como su nombre Voltaire, o sea, al revés. Él dijo que no se leería más la Biblia en poco tiempo, pero ¿qué pasó? Que en poco tiempo sus escritos de él casi nadie los conoce ni las lee, y la Biblia se conoce más. Pero me agrego ahí que esa casa de Voltaire, que ahora se ha hecho como una especie de biblioteca o como una especie de... Sociedad bíblica. Sí, la Biblia lo compró. Amén. Sí, la sociedad bíblica lo compró en los años 800 ya, y ahí produjeron Biblia. Voltaire tenía su imprenta, había hecho su imprenta para sus libros de él. Pero usaron su imprenta de él para fabricar más Biblias, producir más Biblias. Entonces ahí tenemos ya la Biblia en inglés, en francés, en alemán. Y en el español, como sabemos, fue escrito por Casildo de Reina. Casildo, que fue un monje que estaba en el convento de San Isidro, en Sevilla, en España. Entonces, este monje fue instruido en escrituras, pero de modo oculto. No es que se enseñaba de manera libre, ¿no? De manera oculta. Y tanto es así cuando hay una persecución para que la Biblia que se estuviera traduciendo, porque él empezó a traducir la Biblia al español.
Casidoro. Pero cuando se enteraron de esto, quisieron atraparlos a todos para llevarlos a la hoguera. Entonces, pero Casidoro fuga con 11 más, o sea, 12 monjes fugan de este convento, escapan y ya en el exilio es que él termina de hacer su trabajo. Pero dice que lo primero que él tradujo fue los salmos. Casidoro traduce del griego al español en los salmos. Y se lo da a le da a una amiga de él. Entonces cuando la amiga le dice, pero puedes traducir todo. O sea, si has traducido el salmo, ¿no? Puedes traducir todo. Y es donde él empieza a traducir todo, pero con la persecución que hubo, él huye y ya fuera, ¿no?, de España, él 12 años después termina de hacer porque él huye a Ámsterdam, ¿no? Y allí se queda, pero después va a otro lado, él va huyendo por varios lugares, pero en todos él va traduciendo, o sea, va avanzando su trabajo de traducir la Biblia del griego al español. Y 12 años, o sea, él escapa de la cárcel en 1557. ¿Aló? Pero un agregado. En nuestras Biblias está al inicio, en la primera página, ahí dice que Casidoro de Reina 1579. Sí, él se fuga de la cárcel, del convento 12 años antes, en 1557. Por eso que su trabajo lo termina 2 años después, que es 1569. Entonces, en ese año termina de traducir la Biblia del griego al español, toda la Biblia. Pero posterior a él, Cipriano de Valera, que era otro monje que estaba con él también en el mismo convento, él revisa y presenta la Biblia que hoy conocemos, ¿no? Que él lo presenta en 1602, o sea, porque él revisa escritos de Casidoro y dice, lo corrige, en fin, y lo presenta, ¿no? Entonces, por eso que la versión que tenemos hoy es Casidoro, la Biblia es Reina de Valera, porque era por Casidoro y por Cipriano, ¿no? O sea, pero ahí es donde tenemos la Biblia en español, en 1602, corregido, es decir. Pero antes, quiero contar algo sobre un personaje que es Julio Hernández, que dicen que le decían Julianillo. Este Julianillo era, dice, de baja estatura y bien flaco, así hueso y pellejo, y un tanto hasta jorobado. Y él es el que ayuda a que la Biblia en español, cuando ya se estaba trabajando fuera de España, porque ¿qué es lo que detona en España cuando comienza a ingresar la Biblia a publicarse, a hacerse masivo? Dice que condiciona con la iglesia en cuanto a las indulgencias, porque en todo el imperio pues se decía que la indulgencia pagabas por pecados o de otros, ¿no? Por ejemplo, yo tenía muerto, yo pagaba la indulgencia y se decía que mi familiar era inmediatamente liberado del infierno. Yo pagaba y salía libre. Entonces, pero eso como al enseñar la Biblia se decía que era mentira, ¿no? O sea, la Biblia decía que eso no existía. Entonces, para que eso no se difunda, la religión oficial buscaba que no se difunda la Biblia. Pero entonces este hermano Julianillo, ¿no?, es el que la Biblia que se decía en español fuera, ¿no?, cuando estaba en Ámsterdam o en otros países, en Suecia, por ejemplo, dije, para que la Biblia ingrese a España, él los llevaba de contrabando. ¿Y cómo hacía este Julianillo?
He conseguido barriles de vino con doble fondo. Entonces, en el fondo, en el doble fondo, colocaba las Biblias y encima pues, está el vino, ¿no? Entonces, en España, nadie explicaba cómo es que llegaba la Biblia. Hasta que alguien lo traiciona, pues, ¿no? Porque él obsequia a un herrero la Biblia y este herrero lo denuncia como un sacerdote, ¿no? Le dice, él me regaló, él me dio. Entonces lo toma preso. Dice que 3 años ha estado preso y sometido a diferentes tipos de torturas, ¿no? ¿Y cuál era la idea? Que diga, ¿quiénes más conforman esa red de fabricantes o productores de la Biblia? Pero dice que en 3 años él nunca dijo a quién fue. Y aún teniendo, dice, los brazos dislocados, todos los huesos, las articulaciones, de tanto de los superiores y inferiores dislocados, él alentaba a otros, ¿no? A seguir el fe. Y finalmente él fue lanzado a la hoguera también. O sea, tuvo la sanción de la hoguera, ¿no? Por ser hereje y haber difundido la palabra de Dios en España, ¿no? Y entonces, bueno, es así que ahora tenemos la versión de la Valera que usamos, ¿no? Desde el 602 pues han ido revisando en el 909, porque en 1909, la más conocida del 1960, y el 95, y creo que la última fue 2015 o así, 17 por ahí. Pero la más usada, dice en todo el mundo, es la de 1960, en nuestro idioma, ¿no? Pero bueno, ese es el origen o la historia de la Biblia, hermanos. No sé qué hora vosotros, ¿verdad? 12:57. Bueno, gracias, maestra. Entonces, para terminar, quiero que por favor leamos 2 versículos, ¿no? Que creo, Juan 20:31, hermano Mario. El primero, ¿podría llevar bien, por favor? Mateo 4:1-4. Mateo 4, del 1 al 4. Ya. Mateo 4, del 1 al 4. A ver. Dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. 4. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, gracias. Entonces, escrito está, ¿no? Que no solo de pan. Lamentablemente mucha gente solo piensa en el pan. Trabajan, se esfuerzan, todo sacrificio por el pan físico. Y es todo lo que hacen. Pero Dios dice que no solo de pan vivir el hombre, no solo, o sea, se necesita, es imprescindible, dice, la palabra de Dios, ¿no? Porque de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es lo que, gracias a la Biblia, lo podemos tener todos nosotros, ¿no? Hay que tener en cuenta que esto costó sangre y vida a muchos que fueron muertos por traducir, por expandir la palabra de Dios. Hoy día la tenemos, felizmente, pero recordemos siempre que fue gracias a hombres que dieron su vida. Para terminar, Lorenzo, ¿tú puedes leer, por favor, Primera de Pedro? ¿Tienes Biblia o...? ¿Lorenzo, estás ahí? Creo que no está. Creo que no. Juanita. Juan, ¿estás ahí? No. Juan. Ya. Primera de Pedro, ya me dice nomás. Primera de Pedro 1, 24 y 25. Primera de Pedro 1, 24 y 25.
Porque toda carne es como hierba, la gloria del hombre como fruto de hierba. La hierba se dice que no se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Gracias, maestra. Entonces dice, ¿no? Que la vida del hombre, toda carne es como la hierba. O sea, la vida del hombre es tan efímera, tan breve, ¿no? Y su gloria, o sea, la flor, ¿no? La flor de la hierba. La gloria del hombre, o sea, es lo que más puede alcanzar, ¿no? Todos sus éxitos que quiera en esta vida, ¿no? Es como la flor de la hierba, o sea, tan breve como su vida también. Que al final se marchita y deja de ser. Me dicen, pero más, ¿no? Más la palabra de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Los hombres pasan, ¿no? Pero la palabra de Dios ha permanecido y permanecerá para siempre. Bueno, que el Señor nos ayude a estar siempre pendientes de su bendita palabra. Hasta aquí, hermanos. Gracias al Señor por esto. Gracias, Jesús. Ya, sí, gracias, Señor. Al Señor. Ya. Una oración, por favor. Sí, ya. Bendito Dios, Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra, porque sabemos que es para siempre. Cuidado. Gracias, Señor, porque tú nos bendices y nos das el privilegio de conocerla, de saberla, Señor, y que es alimento para nuestra alma, para nuestra vida y vida verdadera, Señor. Porque tu palabra son espíritus, son vidas, Señor. Te rogamos, pues, bendícenos y debemos estar cada día agradecidos por conocer tu palabra, por tener el alcance en tus manos